Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión vamos a tener un diálogo versus raya entrevista con Roberto, que es una persona que terminé conociendo por Priscila, a la cual ustedes ya conocen. He tenido varias entrevistas con ella acerca, pues, de esta cuestión de la violencia doméstica, que a mí me ha tocado también auxiliar a personas. Entonces, y que lamentablemente dentro de las entrañas mismas de la iglesia, de ciertos líderes, evangelizadores, etcétera, pues sabemos que ha pasado este tipo de situación muy lamentable, ¿va? Y curiosamente, el diálogo con Roberto nos va a dar también, yo creo que luces, ¿verdad? Porque vamos a tocar mucho la cuestión de la salud mental del varón. Entonces, y generalmente el liderazgo, al menos a nivel de un poco de predicación dentro de la iglesia, en el caso de los clérigos está claro que es por parte de sacerdotes, pero en cuanto a laicos, ciertamente cada vez más ingresan más mujeres a hacer este tipo de ministerio, pero creo que sigue siendo mayoría varones, ¿verdad? Entonces es importante que también los que nos dedicamos de alguna manera a evangelizar, vayamos monitoreando nuestra salud mental porque cuando llevas un tipo de liderazgo, el daño que puede ser dos veces más grande o tres veces más grande por la responsabilidad que tenemos y tenemos que ir monitoreando esto. Entonces, en esa entrevista, en ese podcast de Priscila, pues se centraron un poquito más al inicio en la parte de que Roberto, eh, voy a decir fue sacerdote, es sacerdote porque sabemos que imprime carácter y eso no se quita, pero él dejó el ministerio sacerdotal y el Señor lo llevó a especializarse en esta cuestión de la psicología tan importante en estos tiempos, sobre todo una psicología católica, que no siempre se ve. Entonces, le doy la bienvenida a Roberto. Roberto, oye, muchísimas gracias por darte un tiempecito, sé que también tienes tu agenda algo ocupada. Gracias por darte el Gracias tiempo. por invitarme, Cristian. Un gusto estar aquí. Em, Mira, yo generalmente comienzo con una oración, Ujú. así que vamos a repito una oración. Yo para el bautismo de nuestro bebé, de nuestro primer bebé, tiene apenas 3 meses, am, no quisimos hacer como una tarjetita así como conmemorativa, etcétera, sino el Señor me movió a escribir una oración. Y esos días he estado continuamente haciéndolo con la gente, esta oración, que es para pedir humilde pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente, te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, vamos a entrar en materia. Primeramente me gustaría que te presentaras quién es Roberto López,
Digo, ya di un poquito de introducción por lo del podcast de Priscila, pero ¿cómo a grandes rasgos te presentarías? Bueno, pues ante todo creo que cuando me piden me presente, digo, ante todo soy hijo de Dios y creo que eso en este contexto pues no está de más, ¿no? Y en esta cultura, mundo actual tampoco, ¿no? Creo que Claro. eso marca un camino, ¿no? Una manera de ver la vida. Y fue educado en una familia católica con 5 hermanos, de los cuales uno ya falleció, está con Dios, más grande que yo, y estudié una carrera clerical para el sacerdocio por 12 años y llegué a la ordenación sacerdotal. Estuve ejerciendo el ministerio sacerdotal por 6 años cuando yo sentí que Dios me estaba llamando a servirle de otra manera en otro contexto de vida. Y entonces fue una decisión tomada después de mucha oración, incluso de un discernimiento acompañado de un sacerdote de la diócesis de Monterrey, México, de donde soy originario y donde radico, quien me acompañó por más o menos un año en unas sesiones de terapia católica de discernimiento y con la autorización del arzobispo de mi diócesis, pedí la dispensa de mis votos religiosos, porque pertenecía a una comunidad religiosa, y 2 años después, casi 3, pues me casé. Actualmente soy casado con una niña de 5 años. Me dedico a la docencia en la Universidad de Monterrey y yo estudié filosofía y después psicología, o sea, 2 carreras. Y yo enseño la materia de antropología filosófica en la Universidad de Monterrey y ejerzo como psicólogo clínico en consulta privada aquí también, bueno, en Monterrey presencialmente, pero en línea a gente de habla hispana o habla inglesa, porque también pues hablo inglés y hablo italiano también, y entonces doy atención en línea a gente de Estados Unidos o incluso de otros países. Y eso es principalmente a lo que me dedico. Y actualmente creo que el Señor me fue llevando por un camino de investigación. Actualmente estoy haciendo un doctorado en psicología. Perfecto. Mira, quisiera comenzar con esta cuestión de que en el podcast de Priscila mencionabas de que este mes era un mes que se dedicaba principalmente para hacer conciencia sobre el suicidio en varones, ¿verdad? Y por ahí hablabas en el podcast de que, pues, de alguna manera, pues, la carrera de psicología es más desarrollada por mujeres, ¿verdad? Y el problema de que el varón vaya a terapia precisamente porque es muy difícil el varón, y sobre todo en México, con el machismo que a veces cargamos y todo eso, que pueda tener terapia, ya de entrada que reconozca que necesita terapia, ¿verdad? Pero además va a tener que ver una mujer. Entonces, vamos a entrar con esto, pero me quisiera comenzar ahora sí que básicamente desde este background que tienes también de que fuiste ordenado sacerdote ministerial. Yo, a ver, no voy a decir ahorita nombres ni nada por el estilo, pero tuve que meter las manos un poquito en una situación de un monseñor que empezó a tener una actitud cismática porque no le aprobaban un seminario de niños, básicamente. Entonces, y tenía bastante rebeldía con el Papa Francisco y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, él decía, bueno, como decía Trento, él pedía niños de 9 años, cuando Trento decía de 12 para arriba, ¿va? Y los contextos, ¿va? Entonces, yo tuve formación también de seminario, yo salí en la parte de la filosofía, yo no me ordené, y el seminario en el que estuve fue el seminario de Guadalajara diocesano y después en Miami. Entonces, en el seminario, aquí en Estados Unidos no existen seminarios menores como en México, es decir, existen seminarios menores, pero tienen otra categoría. Acá seminarios menores son, hablo de diocesanos, ¿verdad? Porque sé que religiosos es distinto, pero puede haber prácticamente niños, básicamente, entonces, de 12 años, básicamente. Entonces,
dado los problemas que también se han dado dentro de la iglesia, yo veo, sin generalizar, que a veces se puede dar ciertos parámetros de manipulación, porque hasta qué punto un niño puede ser consciente de una decisión vocacional a ese nivel, ¿verdad? Entonces, en tu expertise ahora también como psicólogo, ¿tú qué tan prudente, sano ves esa práctica de que niños, literalmente niños, ya no estoy hablando de adolescentes, ¿verdad? Pero niños, puedan entrar, ser apartados de su familia y ese es el gran problema, que este monseñor no dejaba ver a los niños, a sus familias, 6 meses, algunos para más de un año. Cuando iban a visitar a las familias, a esos niños, les ponía una monja ahí que siempre los estaba viendo, etcétera. O sea, discúlpame, a mí me hace unas alarmas ahí rojas de unas estructuras de manipulación fuertes, y fue por eso que terminé auxiliando, porque luego se dieron cosas mucho más graves, que los papás pidieron ayuda, ¿verdad? En este sentido. En tu expertise, tanto como sacerdote y ahora como psicólogo, ¿tú qué tan sano ves eso? Que niños, estrictamente hablando, niños, puedan ser separados de su familia y estén en ese tipo de contexto de seminario. Bien, pues mira, primero, Cristian, te quiero compartir algo. Yo estuve en 10 años, un poco más de 10 años, en mi formación y trayecto hacia el sacerdocio, es decir, aún como religioso, en una comunidad religiosa, en donde me asignaron a trabajar en un seminario menor. Entonces, estoy hablando de que traigo una experiencia de más de 10 años en ese contexto que estás describiendo. Es decir, yo era el ¿Menor hablas de encargado adolescentes o de niños? de adolescentes. O De sea, adolescentes, ¿no? estoy hablando de un seminario menor, donde comenzaban a los 12 años de edad, a los Ok. 12 años. O sea, lo que en México es el primero de secundaria. Hacían toda la secundaria y también podían hacer ahí la preparatoria. Y después de la preparatoria, lo que seguía era el noviciado, o sea, lo que ya es propiamente vida religiosa con el noviciado. En Te un digo régimen, disculpa, esta distinción porque, por ejemplo, yo entré a un seminario menor, pero en Guadalajara, el diocesano, seminario estrictamente menor, es la preparatoria. Tienen seminarios también de chicos de secundaria como tal, pero son lo que llaman seminarios auxiliares. Entonces, nosotros contemplamos como seminario menor solamente como, bueno, ahí en Guadalajara era de la preparatoria. Yo entré a los 14, 15 años, básicamente, para arriba, que ya es otra cosa. Sí se tienen seminarios menores, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Guadalajara, pero curiosamente, a diferencia de lo que hacía este monseñor, se le permitía que los padres pudieran visitarlos frecuentemente, que salieran los fines de semana con sus padres, etcétera. O sea, la estructura me parecía que no era eh, tan riesgosa de caer una manipulación en donde los niños fueron totalmente aislados en una etapa que están en desarrollo, ¿va? Entonces, y que a veces inclusive este monseñor, cuando los papás decidieron, porque empezó a irse a una asociación sismática, fueron a recoger sus niños y encontraron que los niños ya estaban en contra de los propios padres, los veían casi como demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran los enviados casi de Satanás que venían a alejarlos de la verdadera salud. Entonces ahí se daban de estructuras de manipulación bien duras, ¿va? Y para la estructura del desarrollo mental, de la salud mental de un niño, no sé, a mí me causa un poco de conflicto, pero bueno, te interrumpí, ¿me decías? sí, entonces, quería poner en contexto que lo que quiero compartir no nada más parte de vamos a decir, una visión psicológica, ¿no? Mm. Sino también de toda una experiencia estando ahí, conviviendo en ese contexto. En esta comunidad ellos los podían ver a sus padres cada 15 días, los domingos, o sea, eran los domingos, cada 15 días eran domingos, se llamaba de visita familiar, en los cuales los papás de la familia podían acudir ahí al seminario y sacarlos por el día, tenían que regresar a dormir ahí y iban a sus casas en el año, en verano, por 2 semanas y en la época de Navidad por una semana nada más. El resto del año estaban en un contexto de internado. Entonces, sí se les apartaba de las familias en ese sentido, es decir, en cuanto a que no convivían pues con ellos, prácticamente vivían ahí en el seminario menor o en el internado.
y había todo un adoctrinamiento en la cuestión religiosa, en la cuestión de obediencia, en un régimen de disciplina pues casi prácticamente militar. Entonces el resultado era que muchas veces ellos pues a esa edad pues, son muy frágiles o muy, te diría, maleables, entonces pues aprendían eso, se sometían a eso, la mayoría lo asimilaba y lo que luego producía, recuerdo algunas experiencias donde los papás me decían preocupados, es que mi hijo ya no es el mismo, mi hijo ya no me abraza, por ejemplo, una mamá. Obviamente no pasaba en todos los casos, pero sí había de ese tipo de casos, ¿no? Donde asumían tanto ese rol de disciplina, de seriedad, que luego pues terminaban, por decirlo así, no siendo niños o no viviendo su infancia de manera pues natural o espontánea, con juegos, con diversión, con amistades. Ese es un factor. Otro factor que veía era como como vivían en ese régimen, no convivían, ni veían ni convivían niñas, ¿ok? Estamos hablando, pues, obviamente, la estructura siempre ha sido de solo varones o en el caso de las mujeres, solo mujeres. En un desarrollo de adolescencia donde, pues, lo natural es que empiecen a sentir atracción y además de toda la parte hormonal. Entonces, luego lo que sucedía era, por una parte, que cuando lo poquito que podían ir a sus casas, era que al convivir con niñas, luego regresaban muy confundidos, ¿no? O a veces alterados emocionalmente, porque no sé, es que vi a tal niña, me enamoré de fulanita, pero luego tenía que regresar a estar centrados en que, no sé, en la pureza, en la castidad, quiero decir que en la parte afectiva no había una buena dirección, porque no había un buen encauzamiento de esa parte, era más bien como evadir o evitar entonces por Ahora ejemplo, como integral, ¿no? sí, o sea, Como la si teología algo del me gusta, cuerpo, que, o sea, exacto. de hecho, podríamos decir, no habría problema en que siga el seminario, el discernimiento, etcétera, pero sin asustarse de estos procesos normales que puede pasar en un adolescente. Y sí, se asustaban por eso, ¿no? Es que me Ya. gusta una niña y entonces no sé qué hacer, o qué sé yo, si es que buscaban ver imágenes a escondidas de niñas o de mujeres, en fin, toda esa pues restricción que no tenía un buen cauce. Y entonces lo que a veces sucedía, o sí me tocó ver varios casos, o sea, no era raro que luego se presentaran temas de confusión, porque entonces de pronto a un adolescente le empezaba a llamar la atención a gustar otro compañero, ¿no? De seminario, ¿no? Ese tipo de Ya. situaciones. O sea, estamos hablando de que al decir que no había un buen encauzamiento, entonces Claro. era una puerta abierta a empezar a confundirse o a empezar a sentirse atraído por un compañero, Punto clave. porque también está la convivencia muy cercana. Entonces se puede decir que a falta de una convivencia natural, como puede ser en un colegio con niñas, donde pueden hacer amistades, al no haber eso, entonces la parte afectiva o la atracción se podía desviar, ¿no? Bueno, con perdón de la palabra desviar, pero a fin de cuentas encauzar No, claro, claro. eso, hacia otro hombre. Entonces, yo recuerdo muy presente, o comparto una breve anécdota, de que en esos últimos años de yo estar encargado de la disciplina de estos adolescentes, un sobrino mío, pues hijo de mi hermano, estaba en esa edad para poder ingresar. Pero me acuerdo mucho que yo, como casi como no puedo decir que sea una luz de Dios, pero tal vez sí, yo me planteé, bueno, ¿y si mi sobrino estuviera aquí? Y de inmediato mi pensamiento fue, de ninguna manera, yo no quiero que él esté de ninguna manera en este ambiente. Y me abrió todo un horizonte porque decía, pues si yo estoy dedicándome a esto por vocación o por llamado de Dios, a formar estos adolescentes, a ayudarles a una disciplina, que era mi labor, la disciplina, y sin embargo no quiero por ningún motivo que alguien que aprecio, que es de mi familia, esté aquí, porque no quiero que pase por esto, porque quiero que crezca en un ambiente normal, rodeado de sus seres queridos, no privado de las amistades, de un camino
normal de todo adolescente, ¿no? Y ahí fue Ya. cuando me cayó el 20 que dije, es que esto no lo veo sano, no lo veo sano. Ujú. Y creo que en todo caso, si algún papá o cuando así me ha sucedido me pregunta, que sí me ha pasado ya como psicólogo, sí, ¿qué opinión tengo sobre los seminarios menores? Yo sugiero que si tu hijo está siendo llamado por Dios, primero mi sugerencia es que termine sus estudios. Yo sugiero incluso universitarios, que ya tenga una carrera. Porque Ya. también me tocó ver muchos casos donde seguían el camino del seminario y muchos de esos no perseveraban. Entonces salían ya, tal vez ya más de 20 años y académicamente solo tenían la preparatoria terminada, ¿no? Y entonces tenían que empezar una carrera ya con avanzada edad o en una etapa ya distinta de todos los demás o los compañeros o amistades que dejaron atrás. Entonces, en muchos casos era empezar una carrera de más de 20 años, incluso en algunos casos ya de 30 años, ¿no? Salir Claro. otra vez o regresar como decíamos en este contexto donde yo estaba, se decía regresar al mundo, Ujú. porque pues estaban como en una burbuja, ¿no? Regresar al mundo Mm. después de muchos años de una estructura de esa manera es bien difícil y yo he Sí. tenido casos en terapia donde ese regreso es muy doloroso, porque se van Ya. siendo niños, se van siendo muy adolescentes, regresan a sus casas siendo adultos, pero con toda una estructura que les, que les dificulta mucho adaptarse a, Ya. al mundo, como se dice, o a una vida normal, en todos los sentidos, socialmente, en la educación y más que nada donde más les pega es en las relaciones afectivas. Y luego que a veces me parece que esto es una tarea que todavía tiene la iglesia, no generalizo, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero de que no hay como un organismo o organismos que ayuden a esa transición. Yo he tratado más casos de mujeres que han tenido que salir de la vida consagrada, etcétera, y para ellas todavía es más traumático porque dice simplemente con nosotros es ya no traer el velo, ya no traer, o sea, inclusive la propia imagen, la percepción que tengo de mí misma es muy dura, ¿verdad? Entonces, y cuando la persona salió, por ejemplo, no queriendo, sino que la expulsaron, a veces de manera injusta, lo que sea, todavía es mucho más el peso que se da. Y entonces se da me decía una chica, cuando tenemos interés vocacional, sobran promotores vocacionales que te acompañan, etcétera, etcétera. Cuando salimos, Mm. como que no vale. O sea, ¿quién te acompaña a procesar, a digerir este regreso a una situación entre comillas, del mundo, etcétera, ¿va? Entonces, y ahí yo creo que sí es una tarea a dar. Em, el En el caso de las vocaciones, sobre todo, por ejemplo, con la cuestión de niños, se puede aplicar a la cuestión también de adolescentes y jóvenes, ¿va? Pero en tu experiencia, eh, puede darse, y con qué con tanta frecuencia, que a un joven entre a la vida consagrada precisamente por huir por una situación de quizás salud mental que se está dando al interior de la familia, ¿verdad? Es decir, o sea, no sé, tengo un padre abusador o veo abuso entre mi padre y mi madre, etcétera, etcétera, y sabes que yo quiero correr de ese ambiente y de alguna manera inconscientemente yo crea que estoy siendo llamado a una vocación cuando en realidad estoy proyectando mi frustración del ambiente en el que vivo y que la manera menos culpable como para lidiar con esta situación es ir a un seminario. Y por otra parte, es una pregunta doble. Una parte, ¿qué tanto en tu experiencia se da ese fenómeno de ir a un seminario huyendo de una realidad principalmente familiar, sobre todo cuando es niños o jóvenes, adolescentes? Y la segunda es, ¿qué tanto es empujado? A veces ni siquiera tiene la vocación el niño y es la mamá o el papá, porque siempre han tenido la idea, el sueño de tener un hijo sacerdote, una religiosa, etcétera, etcétera, que empiezan a presionar muchas veces de manera explícita y otras de manera
pasiva-agresiva, yo diría, ¿va? Básicamente, ¿va? Entonces, no sé, tengo un sueño, tuve un sueño, mijo, que te veía ordenado y oficiando misa, etcétera. Entonces ahí entra un poquito la presión. Entonces, en esta cuestión, ¿qué tanto un niño joven, adolescente, etcétera, entra en tu experiencia huyendo de una realidad conflictiva en familia y qué tanto la misma familia empuja ahí por agenda familiar, ideales personales de los padres, pero no es propiamente vocación del niño? Yo creo que se dan un poco de las dos, aunque yo te diría que en esos años que estuve en el seminario menor como prefecto o formador, yo veía más el primer caso, es decir, el caso de que los niños tenían alguna dificultad dentro de la familia y entonces era como un escape. No necesariamente también un escape, a veces en esas edades como decía, de 12, 13, 14 años o incluso más, la manera de reclutamiento, que era el término que se usaba, era llevarlos a un fin de semana, a estar un fin de semana en el seminario, en una convivencia vocacional que se llamaba, y lo que ellos vivían en un fin de semana era muy divertido. O sea, era estar jugando fútbol, básquetbol, deportes, pasear a la montaña en un entorno natural, comer muy bien, hacer nuevos amigos. Entonces, pues también estaba ese factor de gancho de atraerlos de esa manera y sacarlos de su rutina, y más si había algún problema familiar, bueno, pues era la salida fabulosa, porque no nada más era huir de la familia, era ir a un entorno donde tenían, digo, aparentemente o a primera impresión, muchas actividades divertidas. ¿Okay? La parte de que la familia desee, yo no lo vi mucho, o sea, no lo vi tanto, sí se da ese fenómeno, pero a mí me tocaba ver también casos donde el niño se sentía tan atraído por eso y quería, y luego que los papás decían, pero nosotros no queremos, ¿no? O donde los papás eran los que se rehusaban a que el niño se entrara en el seminario. Creo que también va a tener que ver con las regiones del país, que en el norte de México no es tan, la parte de la evangelización religiosa no hizo tanta raíz como puede ser en el centro o sur del país, ¿no? Donde puede ser que ese deseo de los papás o de las mamás de que un hijo sea sacerdote sí se da más, pero en el norte del país no es tan común. Entonces, para mí esa realidad no se da tanto, ¿no? Ya. Eh, en el caso, por ejemplo, de el mismo crecimiento, progreso de la misma salud mental de un niño, un adolescente, bueno, ya dices que en el caso tuyo recomiendas más que termine inclusive una carrera para pasar ahí, pero para que sean conscientes un poquito los papás, eh, an- an- ¿ante qué se presenta? ¿Cuál es el tipo de desarrollo o del estatus mental de un joven o un adolescente para que ellos puedan entender este tipo de decisiones, qué tan prudentes son, qué no qué tan imprudentes, el mismo ambiente dentro de la familia, ¿verdad? Porque luego le pueden decir, no, mijo, no te vayas al seminario, etcétera, pero pues no arreglan la cuestión como estás dentro de casa, o sea, la raíz por la cual estás huyendo, ¿ah? A ver, quisiera hacer un paréntesis así, no sé cómo tú lo ves. Yo creo que sabemos que hay una voluntad explícita de Dios y hay una implícita en donde el Señor permite inclusive males para sacar bienes mayores. Entonces, también eso, o sea, por mucho de que sea una situación no apta, por ejemplo, para un niño que entró presionado o entró precisamente huyendo, lo que sea, cuando hay apertura al Espíritu Santo, hasta de eso Dios saca un fruto bueno, ¿verdad? Pero evidentemente no podemos decir no es algo que tuviera agendado Dios, ¿verdad? Porque Dios no es alguien maquiavélico, ni es alguien que quiera llevarnos a Él a través de experiencias crueles, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le podrías recomendar a los papás en cuanto al acompañamiento de la salud mental de sus niños y adolescentes, sobre todo en esa etapa? ¿Contra qué se están enfrentando para que ellos puedan tener un contexto? Pues mira, en mi experiencia como psicólogo es que cuando hay problemas, de algún tipo de problema o situación de salud mental con niños o adolescentes, pues el origen
está en el hogar, en el propio hogar, y por lo general, pues, por lo general en la relación de pareja, ¿no? Papá, mamá. O puede ser que no, ya sea en la relación de pareja o uno de los dos padres, papá, mamá, que ya sea porque esté ausente o porque sea violento o porque, por ejemplo, tenga una adicción, como puede ser el alcoholismo, algo, o situaciones comunes en México, ¿no? Entonces, cuando yo atiendo a adolescentes o menores de edad, menores de 18 años, el primer requisito que en lo personal yo pongo, que además pues es algo común, es hablar primero, tener una entrevista con los padres de familia, porque pues sí, me pueden decir, es que mi hijo es antisocial o mi hijo está pegado todo el día a los videojuegos y no lo quitamos de ahí, y si lo quitamos se enfurece, o mi hijo está consumiendo pornografía y ya descubrimos que lo hace muchas veces, o que se corta, o se hace daño a sí mismo. Pues mi primer labor como psicólogo es primero indagar qué está pasando en el ambiente del hogar, porque por lo general, si no es que en el 100% de los casos, es que hay una situación familiar de la cual el adolescente está huyendo o se está refugiando. Sí puede haber algunas excepciones donde el daño causado no sea en el hogar, pero pudiera ser, por ejemplo, en la escuela, que puede ser víctimas de acoso o de algún tipo de abuso, ¿no? Ya sea físico, mental, emocional. Y entonces los papás pues, no lo saben, ¿no? A veces pues, no se enteran porque el niño o el adolescente no lo dice, tiene vergüenza o tiene miedo de decirlo, que algo está pasando, y entonces lo callan. A veces sí pasa eso, entonces yo soy el que me entero primero y entonces es cuando intervengo para hablar con los padres de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que resolver, sí, hay que estar muy atentos como padres de familia a lo que está sucediendo con sus hijos, a cualquier síntoma que puedan ver. Que se salga de una normalidad, ¿no? Como los decía, o sea, ya sea que se esté haciendo daño, aunque por lo general cuando se cortan lo ocultan, pero por ejemplo que no quiera salir, que no socialice, que no quiera hacer deporte, que esté pegado todo el tiempo a las pantallas o a los videojuegos, todo ese tipo de situaciones son señales de alerta o de red flags, si lo queramos decir así, a los cuales hay que estar muy atentos. El problema que me toca ver a mí es que muchas veces los padres están demasiado ocupados actualmente en nuestra sociedad y no están ahí atentos o presentes para ver qué es lo que está pasando con sus hijos, y nada más se fijan en, pues, no sé, en que se hagan sus tareas, en que se duerman temprano, en que obedezcan en el hogar, pero no es suficiente. Entonces, o un tipo de problema emocional cada vez más frecuente que en psicología estamos detectando actualmente es el tema de la negligencia. En la psicología es algo relativamente nuevo. Estamos descubriendo que la negligencia de los padres puede hacer tanto más daño que, por ejemplo, un abuso. Un abuso. Explícanos, danos un ejemplo de negligencia para que le quede claro a la audiencia. La negligencia puede ser negligencia emocional o negligencia física, es decir, no cumplir con las necesidades elementales de un niño o un adolescente: protección, seguridad, afecto. Y el afecto no nada más es de palabra, es de contacto físico, es estar presente, es pasar tiempo con él, es abrazarlo, es preguntarle, es estar presente en su vida, ¿sí? Entonces, eso que a veces puede ser que lo obviamos tanto, que en las ocupaciones que todos tenemos, andar corriendo de arriba para abajo, lo obviamos y no lo damos. Y estadísticamente ese tipo de negligencia en nuestra sociedad en México se da en los extremos socioeconómicos, o sea, en los más bajos y en los más altos. Wow. ¿Por qué? Porque en los más bajos los papás están todo el día trabajando, los niños se quedan en casa. Pensemos en un papá que esté, no sé, en una obra como albañil, la mamá esté haciendo limpieza en hogares
y los hijos pues, están la mayor parte del día solos. En las clases más altas, porque papá viaja, porque no está presente en el hogar por su trabajo, muchas veces ya sea que la mamá también trabaje y entonces tampoco está presente, los niños crecen al cuidado de alguien más, que por lo general va a ser una nana. O a veces la mamá no trabaja, pero está en su vida de, con perdón, Social. socialité, Ujú. ¿verdad? Y deja a los niños el cuidado de alguien más. Negligencia. Porque lo que necesitan los niños, entre más pequeños más, es el contacto afectivo, tanto físico, estar presente, emocional, compañía de tanto de papá como mamá, para que se desarrolle un apego, un vínculo seguro. De hecho, les decía recientemente a mi audiencia, con nuestro bebé de 3 meses es bastante adelantado. Él empezó ya fijamente a como querer platicar, etcétera, a las 5 semanas. Y los pediatras dicen eso empieza a los 4 meses. Está bastante desarrollado. Entonces, agarramos unos juguetitos como de alto contraste para lo de su visión y todo esto. Pero nos decía mismo en la investigación que hicimos, decir, pero no le confíes tanto a los juguetes. Dice, en este de momento, tu rostro es mucho más importante para el desarrollo del niño y lo hemos visto. Pues está el juguetito y está más mirando a nosotros que el juguete. Entonces, si le dejamos solo el juguete, sí pone atención, ¿verdad? Pero si está juguete versus mamá versus papá, siempre se va más con nosotros, ¿verdad? O sea que hay una cuestión de desarrollo ahí ya, no sé, quizá de mapas faciales que se van haciendo, no sé, La lo que mirada, te... te diré yo, la mirada es algo fundamental, fundamental. Porque si tomas en cuenta, con perdón que te interrumpí, que por ejemplo, cuando la mamá está dándole pecho a su bebé, ahí es donde se empieza a dar ese primer contacto visual entre el bebé y la mamá. Y esos momentos, ese contacto visual es básico, es fundamental. Algunas de las causas conocidas, por ejemplo, de problemas cada vez más comunes como el autismo, empiezan por ahí. Falta de contacto visual, falta de contacto físico. De hecho, mi esposa me estaba compartiendo un video en donde hablaba ya de los efectos de papás que pueden tener cargado el niño y están viendo el celular, el Y no bebé. hay contacto. Y estamos hablando de bebés, o sea, no estamos hablando de niños grandes, bebés, lo que ya le afecta al bebé, el que no lo estés mirando, ¿ah? Entonces, muy distinto es de que el bebé lo tengas dormido y pues tienes que trabajar algo en el celular, distinto, ¿ah? O inclusive que esté despierto, pero algo rápido. Pero la verdad que sí se ve el efecto negativo en que el bebé esté viendo más que tú estés viendo una pantalla cuando lo tienes de frente a él, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces, quisiera aprovecharte de una vez, antes de pasar para la cuestión de lo del suicidio masculino. am, eh, Hace tiempo yo empecé a hacer como un tipo de serie, que de hecho a ver si después podemos hacer otra entrevista para esa serie. Le llamé Algo mejor que la chancla, ¿no? En cuanto a la estructura que tenemos en Hispanoamérica, básicamente, mayoritariamente en Hispanoamérica, en creer que es educación el golpear, el azotar, el maltrato, el gritar. Entonces, cuando evidentemente, pues tú nos podrás decir, o sea, la psicología, la pedagogía ha desarrollado tantas estrategias en donde se puede conseguir, porque no se trata de dejarles hacer lo que se les pega la gana, se le debe de poner límites, etcétera, pero aquí la cuestión, hoy por hoy hay muchos recursos para poderle poner límites sin tenerle que golpear, sin tenerlo que maltratar verbalmente, emocionalmente, etcétera, ¿va? Entonces, recientemente los últimos videos que saqué han sido de esta cuestión y veo cada vez más la resistencia y siempre pues una falacia argumentativa, pero son muchos que dicen, pues a mí me pegaron mi papá y mi mamá, etcétera, y de cualquier manera los quiero y soy hombre bien, etcétera. Yo lo hice esto con mis hijos y son hombres de bien y todo esto. ¿Qué le podrías decir a esas personas? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a educar a golpes, de educar a gritos, etcétera? ¿Qué nos podrías decir desde tu perspectiva? Bueno, creo que muchos de nosotros fuimos educados de esa manera. En lo personal, también, no, francamente, no, tengo que decir que no mucho. Es decir, Mm, alguna nalgada ocasional sí, sí me tocó. mm, Pero estamos hablando de hace, pues, 40 años, ¿no? Más o menos. mm, Entonces,
No, no soy partidario de la nalgada o de la chancla, aunque sí conviviendo con papás por ejemplo, pues, papás de compañeritos de mi hija que tienen 5 años, ¿no? Que están kinder, pues lo comentamos en círculos, ¿verdad? De donde tratamos, nos reunimos en parejas a tratar de estos temas de crianza, ¿sí? Y entonces lo platicamos. La mayoría de los papás no lo hacen, aunque por ahí todavía queda alguno que dice, no, pues yo si de plano no hace caso, pues sí, no sé, le doy una mirada. Creo que para el momento en que ya llegaste o la situación escaló a tener que dar un golpe, una nalgada, es que no lo supiste manejar. Es que no Ese es el tuviste los problema, recursos. exactamente. Que no tuviste los recursos para Exacto. poderlo encauzar correctamente. Pero es la gestión del papá, ¿no? De lo que él Es está la gestión sintiendo. emocional de papá o mamá. Exacto, exacto. Exactamente, exactamente. Entonces yo pues en mi caso con mi niña, que en la etapa de los terrible, le llaman los terrible two en inglés o three, que empiezan a hacer berrinches porque es propio de la etapa. Y Sí. había ocasiones donde mi esposa se enganchaba y yo le decía, a ver, déjame te relevo, déjame a mí, Ya. que yo no estoy enganchado emocionalmente, Buena clave, seguir ya. con esto. Entonces era como, a ver, time out para ti, y déjame a mí, porque entonces escalaba, escalaba, escalaba y empezaba el grito, ¿no? Y entonces eso estoy ya compartiendo una estrategia que surgió de manera muy espontánea y personal, y entonces decía, ok, Buena. déjame a mí, yo sí estoy con calma porque yo no estoy enganchado, entonces mi esposa decía, ok, me retiro, y yo entraba a manejar la situación con la niña que estaba en su berrinche. Excelente. Y en mi caso, pues sí, también hay todo un conocimiento de la psicología infantil, entonces, pues también, ¿no? Entonces yo intervenía a solo contener emocionalmente el berrinche, a estar ahí, a bajarme con ella, a hacer contacto visual, no gritarle, no estar dándole explicaciones, solamente contener, estar ahí. Y Sí, entonces, porque lo que yo le decía a la audiencia de esta cuestión de que hoy ya la neurología lo ha ido demostrando, el lóbulo prefrontal del cerebro de esos niños apenas está en desarrollo, están teniendo un colapso nervioso que por muchas razones que le expliques el niño no va a entender, o sea, no está en capacidad de poder entender, ¿verdad? Necesita ser acompañado en esa frustración, ¿verdad? O sea, y porque la contención no sé si te emocional del parece niño, que a veces la tendencia es querer que los niños sean como adultos chiquitos, ¿verdad? O sea, básicamente. y pues obviamente es un error, ¿no? Es un error pretender que hablarles como si fueran adultos o pretender que ya sean adultos. Muchas veces pues es por falta de conocimiento, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, esa contención o ese estar a su nivel físicamente, visualmente, es porque, como tú decías, el niño no tiene los recursos para él regularse. ¿Quién lo va a regular? Mamá o papá. Pero para que mamá o papá lo regulen, primero mamá o papá tienen que estar tranquilos. Regulados. Ya, ya. Porque si Exacto. mamá se desregula, entonces solo va a escalar más la situación. Y en ese escalar es cuando se da las situaciones de que el último recurso, pues, es el chanclazo, porque ya no Ya, quedó de otra, claro. ¿verdad? De hecho, Entonces, para ya introduciendo esta parte, sobre todo de la salud mental del varón concretamente, a mí me pareció excelente la recomendación, ¿verdad? Porque luego a veces el tipo de la crianza, la educación, parece que como que fuera cosa solamente de mujeres, ¿verdad? Entonces, o sea, llega con el papá, ya más bien para cuando hay sentencia, ¿va? Yo no pude con tu hijo, etcétera, ahora te toca a ti, y dale el chanclazo de lo que se va. O de hecho, a veces se amenaza realmente a los niños, le voy a decir a tu padre, etcétera, porque saben que la única cosa que va a hacer el padre es golpear. sí, Nunca se relaciona una cuestión de decir, qué diferente sería que la mamá dijera, le voy a decir a tu padre y el niño pensara, oh, mi padre va a intentar entenderme, va a entrar en una etapa de acompañamiento. No, padre significa fajazo, etcétera. Entonces ya es la amenaza de decir, padre es igual a violencia. y Entonces entonces el ahí es, vínculo que se da ahí es de miedo, como tú me lo estás claro, diciendo, ¿no? Entonces, por qué obedecíamos tal vez en otra etapa? Por miedo, por miedo. claro. Pero no es el desarrollo sano el miedo, eso lo sabemos de sobra ahora, ¿no? Y por eso puede ser que en algunas ocasiones ahora se caiga en el extremo opuesto, que ese También. sería el efecto de péndulo. No, 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 hay que ser Mm, mío, entonces hay que ser, y donde tenemos papás que luego quieren o pretenden no ser pone límite. amigos de sus hijos,
tampoco, tampoco es recomendable caer en ese extremo. Tenemos que tener un punto medio en evitar el golpe, pero también la disciplina positiva implica límites, implica decir que no, implica a veces soportar el berrinche que cuando se dice que no y contenerlo, ¿verdad? En el caso de la entrevista del podcast que tú dices con Priscila, mencionabas, a mí me encantó mucho esa parte, cuando Priscila te decía, sobre todo en esta, bueno, yo le mencioné a Priscila que quizá nada más se les pasó porque empezaron a hablar ya en un nivel psicóloga básicamente, y creo que mucho de la audiencia se pudo haber perdido, por ejemplo, cuando hablaban del DMR, entonces, a qué es esa terapia y todo eso, entonces, pero te decían, hay traumas que, sobre todo cuando se han dado en los primeros años de vida, si el trauma es muy fuerte, muchas veces, pues como que se bloquea, ¿va? Por la misma salud del cerebro, o sea, que es tan fuerte. Y yo pude haber sido abusado y no reconocerlo ahorita en mi vida de adultez, ¿va? Entonces, todas estas estrategias ya a nivel de psicología que se profundiza, y tú mencionabas una cosa clave, porque te decían, pero entrar a sacar algo que la persona de alguna manera no recuerda, etcétera, etcétera, ¿no sería revictimizarla? O sea, ella tiene sus problemas, etcétera, pero el entrar a fondo a tocar esa herida que la tiene olvidada por protección mental o lo que sea, pues es más dañino. Y tú mencionabas que básicamente lo que está escondido, pues nunca se sana. Entonces tarde que temprano, muchas de las cosas que va a tener, la raíz está ahí. Y mientras no se reconozca, pues simplemente no. Desarróllanos un poquito más esta cosa que mencionabas ahí con Priscila, ¿verdad? La necesidad de poder reconocer cosas que inclusive tenemos olvidadas y que pueden ser el switch de muchas de las crisis o comportamientos o traumas ya a grande escala que así alcanzamos a contemplar. Sí, es correcto. Sí, pues en mi experiencia como experto o especialista en el trauma, pues no es raro que me toque atender gente adulta, eh, hombres, no sé, 40, 50 años, que todavía están cargando traumas de la infancia que nunca se resolvieron. ¿Cómo damos con eso? Bueno, pues partiendo de situaciones del presente. No sé, quizá de pronto me dice la persona, es que mi hijo hizo tal cosa y yo estallo en rabia y entonces pierdo el control y entonces les grito y los maltrato y luego, pues luego ven, me siento mal, pero dice, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué? A ver, vamos a indagar, vámonos para atrás. Entonces empieza una labor mía de buscar la raíz o la causa, ¿no? Y en este proceso es cuando, en la mayoría de los casos, damos con un trauma en la infancia. En algunos casos, la persona dice, a mí se me hace que, con un poquito de conocimiento, intuye, o algo que haya visto, leído, es que yo cuando estaba niño, mi papá me pegaba. Mi papá era alcohólico y llegaba a la casa y solamente llegar a la casa para todos era temor, ¿verdad? Porque si mi mamá estaba alterada y se quejaba con él, entonces venían los golpes de papá. Y nada más llegaba prácticamente a poner disciplina, como tú decías, ¿no? Llegaba papá y todos se cuadraban o a castigar. Pero nunca se resolvió. Entonces, el tiempo sana todo, dice por ahí, falso, creo que eso salió en la entrevista con Priscila. En contexto de trauma no hay nada más falso que eso de que el tiempo sana todo. No es cierto. Otra cosa es que el tiempo nos pueda ir haciendo olvidarlo. Pero cuando hay un trauma que no se ha resuelto, va a salir o se va a manifestar de alguna otra manera, como en el ejemplo del papá que estalla con los hijos y pierde el control y no sabe por qué, ¿no? Por ejemplo, o del papá que es alcohólico y tampoco sabe por qué, o por lo general detrás, en contextos de trauma se dice, detrás de toda adicción hay un trauma. Y aunque esto pueda sonar, no sé, como dices tú, muy psicológico, mi experiencia es que es muy cierto, ¿no? No se llega a una adicción por eso. Entonces, en el tema de salud mental de los varones, como normalmente son temas que se ocultan, ya sea conscientemente o a veces efectivamente inconscientemente, por procesos de donde el cerebro se protege, ¿ok?
En cuanto a que el cerebro se proteja de volverlo a recordar, que es un mecanismo de protección natural, hay que tomar en cuenta que se está protegiendo, por ejemplo, en la infancia, para que ese niño o el adolescente no sufra. Pero en la vida adulta, esa protección ya no es más necesaria. Sí, y entonces, por eso es que traerlo, sacarlo a la luz, no retraumatiza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no necesita ese mecanismo de protección, esos mecanismos se quedan ahí como congelados y en una vida adulta ya no son necesarios, pero el cerebro, por decirlo así, se quedó enganchado con eso. Y entonces causa otro tipo de problemas. No sé, es como estarle dando a un niño una medicina por qué sé yo, porque ahora se recomienda porque, no sé, es hiperactivo y lo medican. Pues sí, pero ¿qué pasa si lo sigues medicando cuando en la vida adulta ya no lo necesita? Y entonces esa medicina, en lugar de estar haciendo un bien, está haciendo un daño. Entonces algo similar pasa con los mecanismos internos. Se desarrollan en una etapa de la vida para proteger, pero eso no quiere decir que lo tenga que proteger toda la vida o que la medicina tenga que prolongarse toda la vida. Porque esa misma medicina después, en otro momento, va a hacer más daño en lugar de estar sanando. Entonces, por eso es que en la terapia se tiene que llevar, ¿verdad? Con mucho cuidado a la persona, sí, a irlo a que se haga luz, ¿verdad? En su vida sobre algo que ha estado oculto. Y mi experiencia es que cuando se hace luz hay una sanación muy profunda. No una revictimización ni una retraumatización, sino todo lo contrario. La persona agradece que eso haya podido haber salido, porque Claro, entiende cuál es el origen de muchos de sus problemas, que no sí, sabía por qué. claro. De hecho, en esto que dices, creo que usabas con mucho cuidado en esta cuestión, porque ciertamente hay mala praxis, a veces de gente que ni siquiera es profesional del caso, que meterse en estas áreas más profundas de la persona sí puede causar un daño, ¿no? Pero es por negligencia, por falta de profesionalidad al respecto, ¿no? O sea, es que tú no recomiendas que este proceso se haga con cualquiera ni como sea. O sea, tiene que llevar ciertos, si me permites el término, protocolos de seguridad de ir llevando a la persona, ¿no? Sí, no, estoy totalmente, totalmente. Sí, los temas de trauma específicamente son bastante delicados, no pueden ser llevados a cabo por alguien que no esté debidamente preparado, certificado para tratarlos. Efectivamente, es como es algo análogo a que, no sé, una persona vaya a ponerse Botox o a hacerse un arreglo en la nariz con un dentista, en lugar de con el especialista de eso. Y tenemos casos donde hay gente que incluso ha muerto porque van a que les pongan o inyecten cosas con gente que no está preparada para eso. Y alguien puede decir, pues inyectar Botox por cualquiera lo puede hacer, que sepa inyectar. Es que no es tan fácil, o sea, hay mucho de fondo, hay toda una preparación y todo un conocimiento previo para poder llevar y acompañar a la persona en ese proceso. Y aquí brinco a la parte de, a ver, eh, yo no tiendo a absolutizar el hecho, como decía el Papa Benedicto XVI, no es que nosotros tengamos la verdad nos tiene a nosotros, porque luego nosotros, sobre todo en el ámbito más religioso, creemos que como que la verdad la tenemos agarrada del rabo y la tenemos ahí en la bolsa, y todo el que no sea católico básicamente es ajeno a esa verdad, ¿verdad? Entonces, pero sin lugar a dudas, también tengo que reconocer que en el ambiente de la psicología, el hecho de no tener una dimensión integral amplia del ser humano, concretamente, a veces yo digo, sale peor el remedio que la enfermedad, ¿va? Entonces, ¿cómo tú lo contemplas esta cuestión, va? Porque, por ejemplo, es muy distinto entrar a esos terrenos tan fuertes y todo eso, ciertamente con herramientas psicológicas, pero si ahí está el elemento de la fe, qué interesante que darle entrada a Dios a esas áreas, ¿va? Que el propio discernimiento de la persona y todo esto se vaya acompañando por esa compañía de Dios que siempre está ahí al lado de uno y que estuvo en el lado del trauma. Ese trauma de niño que yo tuve, ahí estaba él presente. Entonces, y estará presente ahora que voy a regresar ahí para poder sanar esto.
¿qué importancia tú ves de integrar este elemento, sobre todo de la fe, particularmente la fe católica, en el proceso de tratar con el trauma o los problemas de salud mental, sobre todo con cuestiones del varón, ¿verdad? Sí, exactamente. Es importantísimo esto que mencionas, porque cuando hay fe es como una plataforma, ¿no? Para poder eh, llevar a la persona a una sanación más profunda. Mi experiencia con tratar cuestiones de trauma es que cuando la gente empieza a sanar su trauma, que tal vez estuvo oculto muchos años, empiezan a decir de manera espontánea, doy gracias a Dios, sin que yo haya tocado, a veces sin que yo haya tocado el tema, ¿no? Ese tipo de frases, ¿no? A veces esas heridas emocionales llevan a la persona a cerrarse en sí misma, ¿no? Y entonces, incluso, pues, una reacción muy humana es, pues, culpar a Dios porque, pues, no sé, murió mi mamá o perdí a este ser querido, se acabó esta relación y se alejan de Dios. Y muchas veces la persona cuando empieza a sanar dice, es que yo sí me quiero acercar a Dios. Por lo general yo saco el tema de manera muy cuidadosa, o sea, muy respetuosa, por ejemplo, preguntando, bueno, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes recursos espirituales o con términos psicológicos, pero llevando a la persona a conectarse con eso? Porque cuando sí hay una conexión con Dios, el camino es mucho más fácil. ¿Sí? Porque hay una fortaleza que viene de la fe y de la esperanza que otras personas no tienen, ¿no? Una fortaleza interna que es muy importante a la hora de sanar, porque es como un sostén, algo que está sosteniendo a la persona ante una situación difícil como es poder sanar o sacar a la luz un trauma, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está la fe y la esperanza en Dios de que va a poderlo sanar, de que tienen quien apoyarse espiritualmente como un lugar seguro. Dios siendo o su fe un lugar seguro. Claro. Mira, casi se nos fue todo el tiempo. Respecto a lo de, háblanos un poquito de lo de esto del mes de junio, que se promueve el hecho de la salud mental con varones respecto en relación particularmente al suicidio. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto, de esta Sí, crisis, sobre todo entre varones? sí, estadísticamente el índice de suicidio ha subido mucho a nivel global. México está por debajo de la media, cabe decir que es de los países con bajo índice de suicidio. Lo alarmante en México es que ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años. La pandemia sí tuvo mucho que ver en temas de ansiedad o depresión. Y entonces, aunque México a nivel global esté por debajo, eso no quiere decir que se haya convertido en un problema de salud mental en el país por el crecimiento tan rápido en los últimos 10 y sobre todo en los últimos 5 años. Y por eso es que se está haciendo conciencia y yo últimamente también en mis redes sociales he estado haciendo conciencia de esto. ¿Por qué? Porque no se habla de esto, porque es algo callado, porque es una enfermedad oculta de la cual no se habla. Más del 80% de los suicidios los cometen varones, ¿sí? Y de estos varones o de estos hombres que cometen suicidio, el pico donde estadísticamente se da más es entre los 15 y 29 años. O sea, estamos hablando de adolescentes y jóvenes, que es la población con mayor riesgo. Y eso también es bastante, es para que realmente tomemos en cuenta que hay que hacer conciencia. Que hay que hacer es hacer conciencia, pedir ayuda, levantar la mano. Y yo les digo, de hombre a hombre, pedir ayuda no te hace débil, ¿no? Puedes salvar una vida. Claro. Alzar la mano es salvarte una vida. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Se calla, vergüenza, los hombres no lloran, los hombres no piden ayuda, tienen que salir solo a flote, o se refugian en el alcohol o en las O a drogas. veces me parece chistoso en nuestras culturas de que el trauma se vea como virtud muchas veces, ¿verdad? O sea, el ser violento Como una es medalla ser de... hombre. Entonces, o sea, ya
ya está el trauma. ¿Cómo vas a pedir ayuda de tu trauma si lo ves hasta como virtud, como parte de tu hombría, ¿va? Entonces es interesante, pero también me quedó, y te digo honestamente, hasta me metió un poquito la cosita en la cabeza, me lo han dicho continuamente, yo salí en seminario del 2003, te digo, de filosofía, y he estado, me queda claro mi vocación como misionero laico, por ahí tengo algún proyecto de poder ir a Asia, etcétera, misionar gentes y todo esto. Pero muchos me decían, porque a mí me ha tocado ayudar a personas de trata de personas, violencia doméstica, a la realidad muy dura del migrante acá. Entonces, y me decían, ¿por qué no te especializas en esta cuestión de la psicología, alguna cuestión para que pudieras ayudar? Em, y el escucharte el hecho de que una de las razones por las cuales el varón no pide ayuda es precisamente porque la inmensa mayoría de las personas que están en psicología o dando terapia son mujeres. Y ya esa es una barrera para el hombre. ¿Cómo me voy a hablar de mis cuestiones íntimas con una mujer? Entonces, ¿qué nos podrías decir esto quizá para aquellos que inclusive están en discernimiento a nivel profesional, por dónde Dios me puede estar pidiendo una carrera, etcétera? Porque a veces simplemente se prioriza la cuestión del dinero, ¿ah? Entonces agarran carreras que ni siquiera tienen vocación para eso y son un desastre, pero pues están ganando el dinero que están esperando, ¿ah? Entonces, y no ven el llamado concretamente de la vocación. ¿Qué tanta necesidad hay de que varones entren a especializarse en estas cuestiones de la psicología, la psiquiatría, la neurología, etcétera, en tu experiencia? Sí, sí, efectivamente hay muchísima necesidad. Culturalmente, el ámbito psicológico, creo que en México, y yo diría que a nivel de incluso Occidente, o sea, Europa, América, está como muy relacionado con mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo compartir mi maestría, bueno, pues yo era el único varón en un grupo de puras mujeres. Asisto a convenciones, congresos donde cerca del 90% son mujeres. Entonces, sí hay mucha necesidad, pero estamos con una cuestión cultural donde la psicología, venimos de no valorar la cuestión de la psicología porque se ve como quizá una profesión no muy lucrativa, ¿no? Entonces, sí, si yo estoy en esto, no ha sido porque mi proyecto de vida sea ser millonario, ha sido un llamado de Dios realmente, ¿verdad? Donde yo sentí que era lo que Él me estaba pidiendo a ayudarlo a sanar. A sanar. También, pues, experiencias propias, ¿no? De que yo también fui paciente, yo también sané muchas cosas y el beneficio que yo también tuve de tratar mis propios traumas, ¿no? Y también por ahí que yo sentí que Dios me estaba llamando a hacer lo mismo, ¿no? A ayudar a las personas a sanar. Y entonces muchos hombres buscan hombres y pues estadísticamente, al menos en México, de cada 10 psicólogos, 8 son mujeres. Entonces, normalmente el hombre se va más por el lado de la psiquiatría. En la psiquiatría la proporción está más equilibrada si hay muchos psiquiatras varones. Pero ya estamos hablando de una cuestión de estatus, donde pues es médico y es Claro, psiquiatra. claro. Tanto te da más estatus. Ser psicólogo no te da estatus social, o sea, nadie se fija en eso, siendo Claro. muy honestos, ¿no? Entonces, pero si estás hablando de un llamado, entonces ahí sí es donde yo diría, es que sí puede haber vamos a ver, de los psicólogos varones que yo conozco, yo pudiera decir que están ahí porque lo han sentido como un llamado, como una manera de servir, y también, ¿por qué no? O sea, si tú estás poniendo tus talentos a servicio de Dios, también es un camino de autorrealización. Es decir, así ha sido para mí. O sea, yo soy muy feliz con lo que hago y es una gran satisfacción y gratificación el poder acompañar a gente a sanar sus propios traumas. Creo y me atrevo a decir que pocas carreras te dan esa gratificación como en este caso. No es económica, que luego lo económico viene pues como algo necesario, pues sí, pero no es lo principal. Que luego también me parece que en digo, hago un paralelo, ¿ah? Yo como evangelizador, por ejemplo, ahorita voy a dar un retiro allá para Phoenix, etcétera. Yo no pongo cuotas, muchos evangelizadores sí ponen cuotas, etcétera. O sea, trato de vivir lo más posible una pobreza evangélica, concretamente. Pero luego uno no entiende
que, por ejemplo, me toca ir a un congreso, etcétera, y el cantante católico, el predicador, etcétera, que sí tiene cuota $1,000, $2,000, $3,000, etcétera, le dan, y a uno ni siquiera, aprovechando de que uno se maneja así de esa manera, ni para los viáticos, ¿va? Entonces, a veces no hay conciencia de valorar el tipo de ayuda espiritual, inclusive intelectual, porque les decía de que tengo un compadre que es experto en cuestiones de finanzas, estudió en Georgetown y todo, muy profesional, y trató de ayudar a educar financieramente a la comunidad hispana, y vio que el hispano está dispuesto para pagar por cosas materiales, por el taco, por el etcétera, pero por consejería de cualquier tipo, está acostumbrado a que se dé gratis, ¿va? Entonces, luego también yo creo que este es un llamado a la gente de que sepan valorar también el tipo del trabajo de la consejería, sea psicológica, espiritual o lo que sea, porque si no, básicamente también se drena la oportunidad de que pueda haber mayores personas, o sea, que no vayan por dinero, ciertamente, ¿verdad? Pero luego también, pues, no se apoya, se cree que este tipo de servicios siempre tienen que ser gratuitos, pues entonces, pues, ¿cómo va a sostener tú eres padre de familia, etcétera? O sea, ¿cómo esperan que se sostenga la cosa? Entonces, yo sí quisiera también hacer un llamado a valorar este tipo de trabajo cuando hay cuestiones de consejería y no ser simplemente, pues eso, materialistas, que básicamente lo único que merece ser pago es cuando yo recibo un producto materialmente hablando, ¿eh? Y bueno, quisiera terminar con esta cuestión. ¿Qué iniciativa tienes? ¿Dónde te pueden buscar? Tus redes sociales, más o menos para orientar para las personas que le haya interesado, pues, este diálogo contigo, que le puedas dar algún tipo de referencia, porque alguien puede decir, a ver, es más de la pregunta también doble. Por un lado, aquellos varones que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que sí, veo algunos signos a sanar en terapia. Y por otro lado, personas, varones que digan, ¿sabes qué? Me ha dejado la espinita de decir, quizá el Señor me está llamando a educarme y ser un profesional de la salud mental, en este caso con la psicología. ¿Qué herramientas tú recomiendas? Quizá comenzando con las tuyas u otras. ¿Qué les podría decir a estas dos perfiles? ¿Verdad? El que necesita ya el varón que se decida a recibir terapia y el que dice, ¿sabes qué? Posiblemente Dios me está llamando a la psicología, ¿verdad? Para los que se sientan ese llamado, pues el que se empiecen a preparar, o sea, a pedir un primer approach o sea, un primer acercamiento pudiera ser hablar con alguien que tenga esta experiencia o con alguien que ya esté en este camino como para orientación, ¿verdad? Porque yo en lo personal me hubiera gustado haber tenido a alguien que en su momento me orientara positivamente en eso en lugar de recibir todas las cuestiones más sociales, culturales de no, psicólogo, te vas a morir de hambre, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, muy materialista. Entonces sería como que un approach con alguien que ya esté en esto, que te pueda orientar si tú sientes esa inquietud, ¿no? Por la parte de los hombres, mi experiencia es cuando el hombre se atreve a pedir ayuda, es un gran alivio, porque la mayoría dicen, es que de esto no hablo con nadie, de mis temas personales o de mis temas de pareja, pues no, porque culturalmente eso no se habla entre amigos. Volvemos al tema de que entre amigos es, pues, tomarse unas cervezas y hablar de fútbol y de la Fórmula 1 y de qué sé yo, del trabajo, pero no se habla de nadie, de los hombres estamos muy solos en temas emocionales, ¿no? Y entonces todo se interioriza. Y como la emoción tiene que salir, pues va a salir con el alcohol o con la droga o con, en fin, pornografía, cosas reales. Entonces, levanta la mano, pide ayuda, vencer esa vergüenza, dar ese primer paso, es para la mayoría muy liberador, ¿no? Entonces, a mí pues, pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Facebook como Roberto López Psicólogo, ¿verdad? También pertenezco a dos asociaciones, una que se llama Mind Dove, es la palabra en inglés, como la paloma del Espíritu Santo, unido con la psicología. minddove.com es una organización de psicólogos católicos de Hispanoamérica, o sea, de todos los países de Hispanoamérica, que damos atención
psicológica con enfoque católico. Y eso se encuentra es una plataforma en internet y también en una organización más local aquí en México y en Monterrey, que se llama Familia Unida. Se encuentra también como Familia Unida Internacional. Pertenezco a ambas asociaciones o programas que tienen en común que es una atención psicológica profesional con enfoque católico. Yeah. Y esto es importante, hermanos, porque el hecho del que sea católico, porque le decía de la cuestión integral, ahorita que mencionabas de la pornografía, me ha tocado escuchar psicólogos, terapeutas que inclusive la recomiendan, la pornografía. Entonces, para supuestamente arreglar cuestiones de pareja, etcétera. Entonces, ahí es donde yo digo que sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí es importante que podamos ir teniendo como recursos en el cual esa atención de salud mental puede estar en mutua coordinación con nuestra fe católica, ¿va? Que por algo se nos ha dado ciertos principios. Te agradezco muchísimo el tiempo que te has dado. Ahí me encantaría después tratar quizá alguna otra circunstancia. Les voy a dejar en el primer comentario y en la descripción del video las redes de Roberto. ¿Y con qué te gustaría cerrar? ¿Qué conclusión te gustaría hacer respecto a lo que hemos hablado o a otra cosa? Te doy la última palabra. Bueno, primero que nada, pues agradecerte, Cristian, por esta oportunidad. Creo que siento que el Espíritu Santo nos ha ido guiando en esto, ha fluido de manera pues bastante espontánea, ¿no? Y bueno, pues ante todo, agradecer y hacer un llamado a la gente, sobre todo en este mes de la salud mental, sobre todo a los hombres que no tengan miedo. No tengan miedo a pedir ayuda, no tengan miedo, es una invitación de nuestro Señor, una invitación del Papa Juan Pablo II por traerlo a la memoria y de alguna manera a nuestro Papa León actual también a esa apertura, ¿verdad? De abrir la puerta, de dejar entrar la luz a tu vida, que mi experiencia es de eso vienen muchos, muchos, muchos beneficios. No tener miedo a salir a la luz, abrir la puerta a la ayuda de Dios y a la ayuda de los instrumentos que estamos en esto somos instrumentos de Dios. Para mí es que soy un instrumento de Dios para poder ayudar a las personas a sanar. Perfecto, pues les agradezco a todos por su atención. Que Dios les bendiga y nos encomendamos a sus oraciones. Que Dios les bendiga.